Hola alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase de Traducción Literaria 1. Hoy vamos a tocar dos estrategias de traducción nuevas, que sin embargo ya se las había mencionado yo en videoclases anteriores, que son la expansión y la reducción. Para comenzar, a mí me gustaría comentarles a ustedes un poco de estas dos estrategias. Son en particular dos estrategias que a mí me gustan mucho y que siento que a ustedes, por un lado, sí les van a gustar, pero siento que también les van a servir mucho haberlas desarrollado dentro del espacio de manera académica, ya que muchas veces tanto la expansión como la reducción son estrategias que ustedes necesitan, son herramientas que ustedes necesitan para lograr esa fluidez y esa naturalidad de la que me suelen hablar en las justificaciones que me ponen cuando utilizan alguna estrategia. Yo creo que si yo les pido a ustedes que se remitan a sus primeros trabajos prácticos y que busquen estrategias de expansión y de reducción, no van a tardar ni 5 minutos y van a encontrar una, porque muchas veces la expansión y la reducción, especialmente la expansión, son cuestiones que nos van a salir naturalmente, porque ustedes como traductores, ustedes en su labor de estudiante de traducción y mientras eh, traducen su texto, siempre buscan la naturalidad de forma casi inconsciente y utilizan estas herramientas sin pensarlo. Así que ahora vamos a darle un marco más académico. Vamos a comenzar con la expansión. La expansión es la adición de elementos lingüísticos, es decir, añadimos elementos léxicos al texto que no estaban en el texto original, ¿sí? Esto es para determinar un significado más preciso o identificar una situación más concreta. Está relacionada con la concisión que caracteriza el idioma inglés, que por su estructura, y esto ustedes ya lo saben, es más económico que en el español. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces en gramática, en lengua inglesa, que el inglés es el idioma de la economía de las palabras. Muchas veces en español necesitamos muchas más palabras para evitar las ambigüedades y brindar un significado que sea mucho más específico, mucho más cercano a lo que uno quiere decir. Así que vamos a ver ahora algunos ejemplos de expansión. To buy my freedom, con el fin de comprar mi libertad. El inglés es una lengua concreta y directa. Las preposiciones tienen mayor fuerza semántica que en español y por lo tanto indican por sí mismas una función. Esto ustedes lo ven, si no me equivoco, en estructuras comparadas. En cambio, en español muchas veces se necesitan otros recursos, como justamente el que ustedes ven en el ejemplo. Ejemplo número 2. She nods. Ella asiente con la cabeza. Este es un ejemplo muy interesante. Agregamos una frase preposicional con la cabeza para especificar la acción y evitar una posible interpretación errónea. Podría ser, por ejemplo, que asienta de forma verbal. Nods y asentir tienden a generar esta confusión porque muchas personas no saben que asiente simplemente puede referirse a cuando uno verbalmente asiente, consiente a algo. Entonces, cuando añadimos con la cabeza, no estamos en realidad añadiendo ningún tipo de información nueva, ya que se entiende dentro de nods que uno asiente con la cabeza. Vamos al ejemplo número 3. He noticed the paper in her hand. Observó el papel que ella tenía en la mano. Se adiciona la oración subordinada adjetiva que ella tenía para evitar la ambigüedad que produciría el uso del posesivo su en el texto meta. Es decir, que no se confunda si era la mano de él, si era la mano de ella. Bueno, vamos a recurrir a la estrategia de traducción de expansión para lograr que esta situación sea más específica y eliminar la posible ambigüedad que podría surgir al leer. Ejemplo 4. His response came immediately. Su respuesta llegó de inmediato. En este caso se agrega la preposición de, lo que permite, combinado con la estrategia de transposición de adverbio-adjetivo, formar una locución adverbial para evitar el uso del adverbio terminado en mente. Fíjense que este ejemplo es un poco más complejo. Y además evita el uso del adverbio terminado en mente. Esta es una cuestión que
Yo siempre trato de corregirles en los trabajos prácticos. Yo les suelo marcar cuando hay adverbios terminados en mente que se prefiere no utilizar los adverbios terminados en mente. Sin embargo, al momento de descontar puntos, no les descuento puntos por los adverbios terminados en mente, a menos que haya una repetición innecesaria dentro de un mismo párrafo de varios de estos adverbios. Seguimos. Incluso si fuera necesario, para evitar una ambigüedad, podría reemplazarse el posesivo de la siguiente manera. La respuesta de Lars llegó de inmediato. De vuelta es todavía más específica la situación y se evitan las ambigüedades. Vamos a ver ahora la reducción. La reducción es una estrategia que es muy útil, pero que siempre le digo a los estudiantes que la trabajen con mucho cuidado. Tengan siempre en cuenta también el texto en el cual ustedes van a utilizar la reducción, porque no es lo mismo utilizar la reducción en un texto infanto-juvenil que en una novela para adultos de 300, 400 páginas y 120 capítulos. ¿Por qué? Fíjense que los textos infanto-juveniles realmente no se prestan mucho a la reducción. Tenemos poco contenido, tenemos descripciones muy escuetas, es decir, todo lo que está en ese tipo de textos es necesario. Entonces muchas veces aplicar la reducción va a sacar realmente información importante que nosotros necesitamos en el texto. Entonces fíjense también el tipo de texto en el cual ustedes piensan aplicar la reducción. Si al contrario de la expansión, sintetizamos elementos lingüísticos, es decir, tomamos elementos léxicos y no los ponemos en el texto meta, de forma que logremos en la versión traducida que el texto sea mucho más conciso que el original. Esta herramienta, esta estrategia puede utilizarse por cuestiones de estructura o por cuestiones de estilo. Por ejemplo, podemos utilizarla para evitar redundancias o cuando en la lengua meta existe un término específico que reemplaza una frase del texto de origen. Así, pensándolo lisa y llanamente del inglés al español, a veces cuesta tal vez, justamente por lo que estábamos hablando, de que el inglés es de la economía, de las palabras, pero hay ejemplos en los cuales en español, en cambio, es donde utilizamos menos palabras que en inglés. Vamos con los ejemplos. Ejemplo número 1. Some days, despite my earnest effort, I couldn't make them buy the truth I was selling. Pero había días en los que, a pesar de mis esfuerzos, no lograba convencerlos de la verdad que les estaba vendiendo. En este caso, en español, hay un verbo específico que denota la acción y no es necesario emplear una frase como en el texto de origen. A ver, si ustedes estuviesen traduciendo esto y quisieran traducir make them buy por una frase equivalente en el texto meta, también estaría bien si encuentran una frase que quede bien, que realmente sea una frase equivalente, fijada y utilizada en el texto meta. En ese caso, ustedes estarían utilizando una equivalencia por equivalencia. En cambio, si ustedes van simplemente por convencerlos, ahí sí están utilizando la estrategia de reducción. En este caso, en español hay un verbo específico, puede que no, puede que sí, ustedes se fijarán. Ejemplo número 2, as she makes her way back, mientras regresa. En este caso, con un solo verbo, nosotros logramos transmitir todo el significado de she makes her way back, ¿sí? Del texto de origen. No omitimos ningún matiz, no estamos cambiando el sentido de la oración y evitamos usar una frase innecesariamente larga. Y el último ejemplo, I didn't mean to upset you, no quise molestarte. En este caso, nuevamente en español, solo con el adverbio de negación y un único verbo se puede transmitir el mismo significado que en el texto de origen. La reducción, fíjense cómo hace que la oración fluya justamente de una forma mucho más natural. En todos estos ejemplos de reducción ustedes podrían haber optado por no utilizar el recurso. Fíjense que en esta, I didn't mean to upset you, no quise molestarte, lo más bien ustedes podrían haber utilizado no era mi intención molestarte, o no fue o nunca fue mi intención molestarte. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que tienen que utilizarlo a conciencia. Muchas veces tal vez les cueste encontrar la situación en la cual tienen que utilizar la reducción,
pero fíjense siempre de tratar de evitar las oraciones innecesariamente largas, las redundancias, las ambigüedades, les va a servir mucho para eso. Esta fue la presentación, la videoclase del día de hoy. Se las voy a subir al aula virtual. En el aula virtual también les voy a subir el PDF de la presentación para que lo tengan como material de lectura. También tienen como material de lectura el Manual de Estrategias del Instituto Superior Lenguas Vivas, la versión 2025. La versión 2025 del manual salió hace muy poco, yo lo actualicé en la plataforma, así que les recomiendo a todos ustedes, si están utilizando todavía el Manual de Estrategias de 2024, que se descarguen el Manual de Estrategias 2025 en las actividades, en el material de lectura de esta semana, ya está actualizado por el 2025 y lo tienen también en la caja de herramientas útiles. Así que, sin más que decir, les deseo que tengan una muy buena semana y cualquier duda que tengan con respecto al trabajo práctico, a las actividades o a cómo desarrollarlas, me van a escribir en el foro de avisos recientes.